Muy bien, continuamos con el programa y ya lo decía la doctora Bafigo, hace falta 5.000 médicos, 3.000 enfermeras para que salud funcione eficientemente. Lo que tampoco ha ocurrido es que se haya construido un hospital en los últimos años de salud, ni se haya ampliado la red de servicios. La verdad, la situación es sumamente crítica y para continuar hablando de esta problemática y realmente hacer una radiografía completa de lo que viene ocurriendo, Alexandro Saco, ex coordinador nacional del Foro Salud, está con nosotros. Bienvenido. ¿Cómo está? Buenas noches. Usted ha sido crítico con la gestión de la doctora Bafigo, que acaba de estar con nosotros. Ha sido bastante duro a lo largo de su gestión. ¿Qué es lo que ha pasado y desde cuándo se genera esta crisis histórica, como le hemos llamado desde el inicio del programa? Bueno, hay una acumulación de décadas de descuido del sector salud constituido en el país por el Ministerio de Salud, SIS y la Seguridad Social. Esta crisis tiene que ver con asuntos financieros, con asuntos de infraestructura, con asuntos relacionados a la calidad de la atención y en el caso específico que nos convoca ahora también un aspecto muy importante, que es la manera en que las personas son tratadas en el sistema de salud. Eso pasa por sentidos comunes, arraigados dentro de las profesiones de la salud, no solo de los médicos, sino de las diversas profesiones, y de la organización y gestión del mismo sistema que enrevesa la atención. Esta situación de un DNI es inaceptable, no puede justificarse de ninguna manera, pero es un caso doloroso que se repite a diario, tanto en el SIS como en el salud, a pesar de que hoy, en el año 2017, estamos en toda la posibilidad de tener sistemas informáticos en los cuales no haya ninguna necesidad y de que además hacer hay sufrir a una la ley que gente. motiva eso. Yo quería compartir con ustedes un tuit que se publicó a propósito de la noticia de la doctora Ana Jara. Surgieron, por supuesto, muchas otras denuncias y quejas de usuarios de salud que han criticado la manera en que los han atendido y han contado también experiencias sumamente tristes. Jorge Aspausa Razuri, por ejemplo, publicó a las 9:43 de la mañana de hoy: mi padre murió en el Rebagliati a las 6 de la tarde por falta de atención. A las 7, es decir, una hora después de que su padre había muerto, aún sin saberlo, le seguían pidiendo 10 litros de sangre. Él tenía, dice, 19 años, Jorge, cuando vio morir a su padre, cuando una hora después le pedían 10 litros de sangre para su padre, que ya había muerto. Esto, entre otras perlas, porque hay, entiendo, su salud ha dicho, 600 quejas en trámite por atención mal prestada, deben ser. y más de 51.000 consultas. Supongo que las 600 se refiere a las que ya están dentro de un proceso de, ¿no? Debe ser, porque ya han sido admitidas formalmente. Sí, son muchas más. El año antepasado habían como 12.000 quejas que se habían brindado. Ahora, los establecimientos de salud atraviesan, como yo decía, problemas de su organización interna. Ajá. Es decir, no hay una política de gestión de salud en el país. Se intentó hacer esto hace unos años con la creación del Instituto de Gestión de Servicios de Salud, que fue desactivado el año pasado por este gobierno y por el Congreso, y eso quedó en un stand-by. ¿Por qué? Porque hay resistencias dentro de los hospitales y el aparato institucional de salud. ¿Por qué? Porque hay intereses internos. ¿Cuáles son esos intereses? Bueno, intereses de ordenar la atención en los horarios, por ejemplo, intereses que hemos visto hace un tiempo en el caso del Hospital Loaiza con mantener equipos que no funcionan en determinados casos para generar una corriente de gastos que vaya hacia afuera y eso genera la corrupción también. Es decir, nuestros hospitales, nuestro sistema de salud está en muchos sentidos corrupto y capturado por grupos que se benefician de ese statu quo y eso finalmente afecta a la gente. Eso no quiere decir que hay de los 250.000 trabajadores de salud en nuestro país, un gran número que desempeña su labor y hace esfuerzos superiores a los que tienen en su remuneración y en sus condiciones laborales. Pero tampoco puede llevar a ocultar la realidad, y la realidad es que nuestro sistema de salud está en una crisis muy seria. ¿Cómo salimos de esto? Esa es la pregunta. Esa es la gran pregunta. ¿Cómo salimos de esto? Bueno, los sistemas de salud que funcionan mejor en el mundo tienen una organización que parte de abajo hacia arriba. Es decir, organizar el territorio en conjunción con la población. ¿Cuánto es tu población en tu territorio y qué establecimientos de salud son los que tú tienes ahí? Por decir, en un distrito de Lima o de las ciudades urbanas debe haber un policlínico que tenga la capacidad de resolver determinadas situaciones, especialidades básicas, cirugías de día, apoyo al diagnóstico. Y además, el eje de una mejora es que en ese primer nivel todas las personas ingresen, sean del SIS,
sean de salud, no tengan ningún seguro público. Es decir, tenemos que abrir el sistema para forzarlo a que ponga todos sus recursos disponibles en la atención de las personas. Y detrás del mostrador, detrás de la admisión, los aparatos institucionales de salud, del CIS y del MINSA, tendrán que adecuarse, progresivamente integrarse. Es mejor estar integrado financieramente y prestacionalmente, pero eso no debe ir afectando a la población. Y eso se tiene que hacer. Eso sucede en los sistemas tan distintos como el cubano, o el inglés, o el escandinavo, o el español. Es la atención de primer nivel con los médicos y equipos de familia. Eso no quiere decir descuidar la atención especializada, que obviamente es necesaria y va a seguir siendo. Como ha sugerido los centros de salud. Claro. Los centros de salud. Es decir, bueno, cuando hemos escuchado al presidente del Consejo de Ministros referirse al tema de salud y a la crisis que hay en nuestro país, él habla de fortalecer estos primeros lugares de atención. Ollantumala les llamaba estratégicos en las provincias, pero hay un nivel un poco menor, poco menor. Es decir, para que la gente lo entienda, distritos. Claro. Distritos. El distrito que tiene una población de 30.000, 40.000 personas tiene que tener un establecimiento de salud potente, con especialidades y con medicina familiar. Ahora? Bueno, tenemos... ¿Cuál es, así de cruda? Cuéntenosla, por favor. El salud no tiene un primer nivel. En Lima, básicamente, tiene un primer nivel de atención, algunas sub-apps y algunos policlínicos. Es decir, la extensión de la red es básicamente el Ministerio de Salud. 8.000 establecimientos del Ministerio de Salud versus 400 del Ministerio de Salud. O sea, la fuerza está en los establecimientos de salud del Ministerio de Salud. Los hospitales. Los hospitales, por un lado, de segundo y tercer nivel, pero los centros que se llaman 1-4 o 2-1, es lo que técnicamente se les conoce. Aquellos que tienen alguna capacidad de internamiento, sobre todo para temas de partos, etcétera, pero unas 5 o 6 especialidades básicas que ya están identificadas. Hay estudios que se han hecho con el Banco Interamericano de Desarrollo. Por ejemplo, los problemas de la piel, los problemas de salud mental, los problemas respiratorios, los problemas que tienen que ver con la gestación, etcétera, que son los que más se requieren. Eso está identificado, eso está mapeado. En Lima hay un estudio bien interesante del Banco Interamericano de Desarrollo que te dice cuántas atenciones tienen todos los hospitales de Lima del primer, segundo y tercer nivel. Bueno, y por distrito te lo dice. Entonces tú vas ordenando eso como un tablero de comando en el cual vas colocando las prioridades. Eso requiere inversión. Definitivamente sí se requiere inversión y una igualación de las condiciones laborales también, como se ha hecho en Ecuador. Ecuador en los últimos 10 años ha avanzado en salud, tanto así que la Organización Panamericana de la Salud ha reconocido sus avances y ha dedicado una investigación a ver todo lo que ha avanzado en salud de Ecuador. Primer nivel, abrirlo, no generar barreras, como el caso que el CIS también tiene cuando la gente va a atenderse, y ahora con un proceso de reevaluación que realmente es un enredo a partir del decreto legislativo 1346. Entonces estamos hablando de una necesidad presupuestal, pero de una mejora en la eficiencia y de que estos centros de salud estén dotados para no tugurizar los hospitales, estén dotados de lo mínimo que se requiere para atención. Por ejemplo, en el caso de las embarazadas, hemos visto embarazadas que dan a luz en los Exacto. Eso no puede pasar. No puede pasar, no puede pasar. No puede pasar. Esa señora podría haberse atendido perfectamente en un centro de salud cercano a su casa, en su distrito. Pero no hay ese centro de salud. No hay, pues no hay. Lima, por ejemplo, San Juan del Lurigancho tiene 1 millón de habitantes y tiene un hospital del MINSA precarísimo y un policlínico de salud también precario. La gente que sale de San Juan del Lurigancho tiene que cruzar por el Puente Nuevo, que para lleno de gente, o darse una vuelta por otra parte. Entonces, hay que organizarlo en relación al territorio, o sea, hay que verlo como un mapa, el sentido del sistema de salud, ver población y ver el cambio demográfico al cual nos estamos enfrentando. O sea, es una conjunción que los sistemas de salud tienen que operar. A eso hay que añadir, sí, la sostenibilidad financiera. ¿De dónde vamos a tener mayores recursos? ¿De dónde Salud va a recuperar sus recursos? Porque, como ha dicho la doctora Gafio, se le han recortado muchos recursos. El Estado no cumple con pagar completa el aporte de los médicos, de los maestros, de los profesionales de la salud, por ejemplo, paga solo hasta un tope. La agroindustria que tiene... ¿Por qué? ¿Por qué se está Porque han llegado a acuerdos con profesionales del sector de educación y con profesionales del sector salud para, en lugar de aportar a salud, eso dárselos en efectivo. Y al final recorta el fondo de salud, o lo de las gratificaciones que se quitó hace un tiempo. Salud paga a sus jubilados. Es la única institución que paga a sus jubilados como 500 millones de soles. O, por ejemplo, la agroindustria, que es la industria más pujante en el país, paga el seguro agrario de 4% y no el 9% que debería dar. ¿Se puede calcular el déficit? ¿Se puede hablar de un monto de cuánto es el hueco en el presupuesto de salud? Salud más o menos... Para no hablar ya de todo el sistema de salud. Salud más o menos atiende al 40% de los asegurados que buscan atención en salud. Entonces estamos desatendiendo a más de la mitad. Salud tiene un presupuesto de 10.000 millones de soles al año.
podríamos estar hablando que quizá necesite el doble de financiamiento. Pero obviamente eso es en un horizonte óptimo. Pero sí tenemos que recuperar y financiar adecuadamente en los rangos internacionales que estamos comprometidos con OPS, por ejemplo, 6.5% del PBI, en el Perú estamos 4% sumado Ministerio de Salud y E-Salud. Y sí comenzar a hablar de la integración progresiva del aparato prestacional, claro, del uso de los recursos adecuados y de franjas que puedan comenzar a integrar. Y la principal es el primer nivel, el alto costo y las emergencias. No puede ser que E-Salud no atienda, por ejemplo, al SOAT. E-Salud no recibe SOAT por política institucional. E-Salud no atiende a sus propios asegurados cuando tienen una atención de emergencia, por ejemplo. Y también cambiar las representaciones en este directorio de salud, que tiene años, que tiene representantes sindicales que no están representando a la sociedad. Y que su salud tome un rol mucho más activo y que se cumpla el Decreto Supremo 030, que establece que todos los hospitales del país tienen que tener una plataforma de atención al usuario con procedimientos claramente establecidos para resolver quejas y reclamos. Nos queda claro, Alexandro, le agradezco su presencia en el programa. Muchas gracias y ojalá que este hecho y el dolor de la exministra Ana Jara y de miles de peruanos. Miles, porque ella decía hoy rodeada de gente ante los reporteros. Lo que ella ha contado evidencia lo que es la indolencia en muchos casos que tenemos que enfrentar los ciudadanos. Y al final todos vamos a ser pacientes. Esto no es una cuestión contra los profesionales, para nada. Es una cuestión de recuperar el sentido de lo público. Y lo público tiene que funcionar bien porque es lo único que nos une como país. Necesitamos un sistema de salud efectivo. Queda claro. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con otro tema sumamente importante y de muchas maneras vinculado también con el tema de la salud. ¿Cuánta anemia hay en nuestro país? ¿Cuánta desnutrición hay en el país? ¿Cuánto cuesta finalmente el hambre en el Perú y en el mundo? Sobre eso hablaremos después de la pausa.